Este programa calmo, hemos llegado hasta el segundo bloque. Esperemos que sea calmo también, porque estoy con mi gran amigo Javier Milei. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gracias Raúl? por estar en Economía Ahora, como siempre, ¿no? Después de tanto tiempo que estamos charlando. Hay gente que te pregunta por Twitter y voy a hacer las preguntas textuales. Voy a sacarlo de Dios y muchas cosas que dicen porque es feo adularte así, pero hablemos de las preguntas puntuales. Javier, ¿cuáles serían las medidas apropiadas para parar la inflación, el endeudamiento externo y promover la producción? En primer lugar, agradezco que hayas sacado lo de Dios, digo, en especial siendo gracias, yo... maestro, dice. Claro, Lo de Dios en especial, digo, dado que yo soy un creyente, así es que, digamos, eso es un elemento no trivial, digo, que valoro que lo haya limpiado. A ver, el punto es el siguiente. Lo primero que tendría que hacer el Banco Central es cambiar el esquema de política monetaria. El Banco Central está enamorado de este esquema de metas de inflación, utilizando la tasa de interés como mecanismo para controlar la tasa de inflación y evidentemente no le está funcionando. La inflación core está en promedio en el 1,7 desde hace un año ya o más de un año, con lo cual te diría que el proceso de desinflación está abortado, es decir, ya no baja más la tasa de inflación y para mí tiene que ver con un problema conceptual sobre el modelo de metas de inflación. La realidad es la siguiente, si yo te pregunto, en una economía monetaria, ¿a vos se te ocurriría determinar el precio de los tomates en el mercado de autos? No. Ni de casualidad. No. Bueno, digo... Sería una locura. Claro, bueno, a ver, en el mercado de dinero vos debés determinar el poder adquisitivo del dinero, es decir, la inversa del nivel de precios. Si el Banco Central cree que en el sistema de metas de inflación está determinando supuestamente la tasa de interés en el mercado monetario, y en realidad la tasa de interés es algo que existe aún cuando no existiera el dinero, porque tiene que ver con las decisiones de trasladar consumo del presente al futuro o la producción presente al futuro y viceversa en ambos casos. Con lo cual es un engendro keynesiano que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central en octubre del 2016 dejó de controlar agregados monetarios para ir a este esquema de metas de inflación con la tasa de interés. Se le escapó la cantidad de dinero durante los meses de diciembre del 2016, enero y febrero del 2017, y eso después se pagó con tasa de inflación. Lo mismo pasó a mitad de año, no pudo retener la cantidad de dinero, se volvió a expandir y nuevamente se le escapó la cantidad de dinero y se le escapó la tasa de inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de metas de inflación, usando la tasa de interés, no trabaja bien cuando vos tenés altas tasas de inflación, porque en realidad parte de una inconsistencia teórica. Lo que pasa es que cuando la tasa de inflación es baja, vos te equivocás y no pasa nada. Claro. Pero cuando la tasa de inflación es alta, cuando te equivocás, repercute mucho más. Repercute muchísimo más. Entonces, desde mi punto de vista, aparte el presidente del Banco Central hace algunas reflexiones que desde mi punto de vista están equivocadas, porque si verdaderamente... Cuando vos fijas la tasa de interés, el dinero es endógeno, entonces la cantidad de dinero se ajusta a la demanda, entonces nunca tendrías inflación. Claro. Y entonces, digamos, no te está funcionando, porque lo de los lags es cierto. Indudablemente no funciona la teoría con la práctica. No, claro, bueno. Su teoría. No, porque claro, la teoría keynesiana está mal. Es como dice Hazlitt acerca de la teoría general, ¿no? Dice todo lo que es bueno es copiado y todo lo que es nuevo es malo. Bueno, esta es de las cosas, digamos, que mete Keynes en la teoría general que están mal. Y después también hace un paralelo, dice, no, bueno, pero la convertibilidad del dinero era endógeno y funcionó. Claro, porque en realidad cuando te vendían los dólares es porque estaban efectivamente demandando pesos, que no es lo que pasa acá cuando te demandan las LEVACs. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, toda esa serie de errores conceptuales con una tasa de inflación alta, de inicio, hace que cada vez que te equivocás pagás muy caro. Puntualmente, contestale, endeudamiento externo es una cosa y promover la producción es otra, porque ya prácticamente me cubrió todas las preguntas. Si vos le contestás, me proveyó todas las preguntas. Claro, bueno, después lo otro, lo que tiene que ver endeudamiento externo es una consecuencia de lo que pasa. Claro, es la consecuencia del déficit fiscal. Ahí, digamos, lo único que estuvo bien en la conferencia de prensa que dio Macri
al día después de las elecciones justamente tuvo que ver con esto de decir, bueno, en realidad es la contracara de no haber hecho el ajuste. O sea, lo que no se puede decir es que este gobierno es el ajuste. O sea, como no hace el ajuste, tiene déficit fiscal, como tiene déficit fiscal, se endeuda externamente. Eso, digamos, genera un problema que es que le quita competitividad a la economía. O sea, mete presión en el mercado de cambios, que lo metería ya sea tanto tomando deuda en el exterior porque te ingresa los dólares, o tanto si lo hiciera en el mercado doméstico porque te haría subir la tasa de interés, con lo cual el efecto es el mismo, es decir, y en realidad lo que le quita competitividad a la economía es la presión fiscal, donde la verdadera presión fiscal que enfrenta la economía es el tamaño del gasto público. O sea, eso es lo que hay que comprender. Y obviamente no podés promover la producción si tenés falta de competitividad. Exactamente. Es imposible. Claro, y mirá qué interesante esto, ¿no? Porque vos fíjate, nosotros con Diego Giacomini desarrollamos uno de los tantos indicadores que hemos desarrollado, es el del termómetro de riqueza. Y justamente nosotros decimos, mirá, depende de el tamaño del Estado, es enorme, o sea, tenemos una presión fiscal que excede en más de 15 puntos la de los vecinos y los potenciales competidores. Sí, tenemos la presión fiscal en realidad más alta del mundo. En gasto público estamos totalmente desacatados, ¿sí? Digamos, en el sentido que además con la presión fiscal más alta de la historia tenemos un déficit fiscal enorme. Digamos, además, o sea, como somos un defolteador serial, el costo del capital también es alto. Entonces, la única variable de ajuste que vos tenés es el tipo de cambio. ¿Para qué? Para reventar los salarios. Es decir, con lo cual se vuelve una contradicción en sí mismo, que vos para que puedas competir y desarrollarte, es decir, tengas que bajar los salarios reales, lo cual es un disparate. Claro, evaluás y bajás los salarios reales. Claro, en dólares los destrozás, lo cual es una contradicción en sus términos. Entonces, y después, de promoción, nada. O sea, yo digo, la única verdadera política de promoción que vos tendrías para que un país sea desarrollado es sacar al sector público del medio, es que se achique el Estado de una vez por todas. O sea, porque con este tamaño de Estado no se crece más. Segunda pregunta. ¿Qué medidas no tiene que tomar el gobierno para empeorar la situación actual? Continuar con lo que está haciendo. Es decir, digamos, porque en el fondo... a mí Hibernar. No. A ver, lo que tendría que hacer es dejar de hacer lo que estuvo haciendo hasta ahora. Ah, ahora sí. Claro, eso es lo que quise decir. A ver, por decirlo de alguna manera... Hasta ahora hubo propuestas. El gobierno... No acciones, propuestas. Digamos, se ha lanzado a mantener este desequilibrio fiscal apuntando a la estupidez de un grupo de keynesianos, no todos, porque digamos, o sea, es cierto que no saben de economía, pero tampoco son tan estúpidos como para creer que aumentar el déficit fiscal genere crecimiento, digamos, y que como consecuencia de ello el resultado fiscal se achique, ¿no? Porque el desequilibrio fiscal se achique, ¿no? Pero eso lo hace un chico, pone 2 más 2 y no le puede dar 5. Claro, exacto. Bueno, pero a los keynesianos les da 57, 89, le puede dar cualquier cosa. Pero a lo que voy es lo siguiente. Pero sucede que la gente que sostiene esas estupideces adentro del gobierno son los que salieron fortalecidos en la elección. Con lo cual, en la pregunta es, si siguen haciendo lo mismo, va a empeorar la situación. Digo, lo que va a pasar es que si siguen con este delirio, o sea, en algún momento se va a cortar el financiamiento. El día que se corte el financiamiento, como los políticos jamás ceden en el gasto público, terminaremos volviendo a la maquinita, volverá la infleta, y cuando viene la devaluta, que es la crisis de balanza de pagos, se llama piña. Por eso, otra vez sopa. Que ya, claro, otra vez sopa. Un poco me lo contestaste, pero las tasas de intereses no logran bajar la inflación. Obviamente está funcionando como un retroalimentador de la inflación. Porque el gobierno se está endeudando en el exterior para tratar de paliar el déficit y en el interior para hacer de aspiradora de dinero a una tasa muy alta. Interés. Bueno, por eso yo lo que digo es, pero lo que hay que tener claro es que el problema es el déficit fiscal. Obvio, sí. Y la tasa de interés es alta porque hay poco ahorro en la economía. ¿Y quién es el que más desahorra en la economía argentina? El sector público. El Estado. Claro. Exactamente. Si vos fijate esto, si vos corrigieras por el desequilibrio fiscal, ¿sí? el
el ahorro de Argentina, ¿sí? Está en 15 puntos del PBI. Si vos corregís por el desequilibrio fiscal, ponele de nación, digo, te vas, y provincia, ponele que te vas a 22, 23%. Ahora sucede que el Estado se lleva la mitad de lo que es la economía. Quiere decir que la otra mitad es quien ahorra esos 23, con lo cual el nivel de ahorro en Argentina es enorme. Con lo cual podríamos tener niveles de inversión monstruosos, con superávit de cuenta corriente también, y eso dar un crecimiento genuino. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque está en el medio esta lacra llamada sector público nacional, provincial, municipal, es decir, el Estado. Y si vos, o sea, el presidente partió, yo digo que cambiemos, parte de una hipótesis de prometer y ponerse fechas que nadie le pregunta. El presidente planteó un montón de reformas que se le acaban los tiempos. Uno es la reforma tributaria. ¿Cómo haces una reforma tributaria exitosa con este déficit? Bueno, es bastante complicado el tema, digo, porque yo creo que tiene que ir por una reforma del Estado. O sea, y la realidad... Pero de eso no se habla, ¿eh? Bueno, entonces lo que está diciendo es que la reforma tributaria va a ser un fracaso. Porque la realidad, esto es como decía Rothbard, la sociedad se divide en dos, bajo formato Milei, ¿no? Se divide entre los que nos rompemos el lomo laburando y los parásitos que viven de los impuestos. Y los que se enriquecen de nosotros. Claro, es decir, los parásitos. Y el tema es que la reforma la tienen que hacer los parásitos, que además son los que tienen el monopolio de la fuerza, con lo cual las posibilidades de que te devuelvan la plata es muy baja. De hecho, el presupuesto que mandó el gobierno para el año que viene solamente baja la presión fiscal en 0,2% del PBI, o sea, de cada 1.000 te devuelve 2 nada más. Entonces, a ver, si nosotros tenemos en términos de presión impositiva 15 puntos más que el resto de los países que son del grupo que competimos nosotros, ¿sí? Quiere decir que para bajar un punto vamos a estar 5 años, o sea que para bajar 15 vamos a estar 75 años. Me parece que nos van a pasar como alambre caído, ¿sí? Entonces, y además lo único que ajusta en el presupuesto son las partidas que son transferencias al sector privado. Y siguiendo con los conceptos de promesas, se habla de un blanqueo laboral que obviamente yo lo planteaba que sin ningún tipo de reducción de aportes, ¿por qué voy a blanquear un empleado? Entonces después se plantea, porque se ve que lo pensaron luego, vamos a bajar aportes, porque contribuciones ya bajaron, pero aportes no, vamos a bajar aportes, volvemos a lo mismo, el perro que se muerde la cola. Yo creo que... ¿Quién lo van a sufrir? Los jubilados. Mirá, bueno, en realidad por eso, hay 3 reformas para decir grandes para hacer. Una es la reforma del Estado, sí, que en realidad hay que arrancar con una drástica reducción del gasto público para poder bajar impuestos y poder... Esa es la que menos se habla, Javier. No, de eso no se habla, porque eso no se toca, porque de ahí es donde muerden. Claro, de eso no Entonces, se habla. De eso no se habla. Entonces, digamos, si no están hablando de bajar el gasto público, en realidad... Es imposible todo lo demás. Claro, entonces en realidad lo que están diciendo es que, digamos, no están dispuestos a devolverle la plata a la gente. Lo cual, digamos, es bastante razonable, digo, porque es como que... Porque aparte, digo, ¿no? Cuando te piden el Estado presente es lo mismo que vos agarres, llames a un chorro, lo metas adentro de tu casa, les des todas las cosas de valor, sí, le llames el camión de la mudanza, se lo pagás todo y cuando se va, además le das la gracia. ¿Sí? Entonces, digo, si no empezamos por hablar, digamos, de cómo se va a bajar el gasto público, digo, está claro que la reforma tributaria está condenada al fracaso. ¿Sí? La otra reforma que tiene que ver con el mercado laboral, Argentina es el país del mundo... Está prácticamente unida la reforma laboral con el terror de que hagamos lo de Brasil, más el blanqueo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ni en ninguna parte del mundo se castiga el trabajo como se castiga acá. Acá cuando un empleado recibe, un trabajador recibe 100 pesos, al empleador le costó 167. Y para tener en claro la salvajada de la que estamos hablando, cuando el trabajador... No. Por 100 que recibe el empleador pagó 167. Pero cuando tiene los 100 en la mano, va a comprar y el 50%
70% de eso se lo lleva a los Se lo impuestos. lleva a los impuestos. Quiere decir que le quedan 50 pesos de cada 167. Es decir, que el 70% se lo lleva el Estado. Efectivamente, somos esclavos tributarios de una corporación política chorra, parasitaria e inútil, ¿sí? Porque ellos todos progresan. Los que no progresamos somos los que estamos en el otro lado. Con lo cual, es necesaria una reforma tributaria. Ahora, vos fíjate esto. Perón que decía, cuando vos querés que algo no salga, ¿qué haces? Una comisión. ¿Qué es lo primero que hizo Triaca? Una comisión. ¿Con quién se sentó? Con los que son parte del problema. Y además, fíjate la aberración que dijo en términos de... Porque después dicen que este gobierno es liberal. A ver, por ejemplo, ¿vos estás a favor de que seamos todos iguales frente a la ley? Sí. Ok, ese es uno de los logros del liberalismo. El ministro Triaca dijo, bueno, estamos evaluando si es sector por sector o algo general para todos. Es un disparate. Es un disparate. Es decir, o sea, Es armar leyes a partir de... Claro, es decir, es tratar de desigual a todos frente a la ley. Y lo peor de todo, que el día lunes, cuando Mauricio Macri en su conferencia dice, vamos a avanzar por sector por sector. Con lo cual, ya otra vez mal. Y después, la otra reforma, que nadie la menciona, es, a ver, la irresponsable sodomita del capital, la bipolar de Tolosa, quebró el sistema previsional. Cuando vos tomás los trabajadores del sector privado respecto a los trabajadores pasivos, esa relación es 1. Todos los sistemas cuando están en torno a 2 ya tienen problemas. Sí, claro. Imagínate en 1, está quebrado. De hecho, está tan quebrado que arroja... Y la continuidad dice que va a estar más quebrado. Claro, ese es el punto. Hoy arroja un déficit fiscal de 3 puntos del PBI esto, para tener una idea del desastre, y que además es creciente. Con lo cual eso de que no hablan del tema previsional es una irresponsabilidad homérica. Es decir, yo creo que el gobierno lo que tendría que decir es, bueno, mire, esta señora, ¿sí?, hizo un desastre. Es decir, no solo, digo, que parece que se robó hasta el agua de los floreros, ¿sí?, sino que además... Dejó estructuralmente el país hecho dejó un desastre. este desastre. Y que vayan y lo expliquen, ¿sí? Porque... Si no, porque cuando vos tomás en las partidas del gasto público, eso es enorme. Entonces, si no le ponemos el cascabel al gato en la cuestión previsional, tampoco camina esto. Y además, o sea, si vos vas a estar haciendo transferencia a los sectores que ya no trabajan para castigar a los que trabajan. A los que trabajan y a los que están por venir, peor. Digamos, este país, o sea... Como dice mi amigo Gustavo Lázari, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Macri, vos hablabas de la conferencia de prensa que dio posteriormente a las elecciones, y aunque dicen que no están soberbios, Macri mintió muy fuerte diciendo que a la pregunta de que el hermano había entrado en el blanqueo, diciendo que la ley lo permitía. Y la ley original no lo permitía. La reforma de Macri lo permitió. Entonces, después de esa frase, dice que estamos en un país donde prima la verdad. Algo está mal. Bueno, eso muestra que la corporación política hace las leyes para su propio... propios beneficios. Para su propio beneficio. Por eso, digamos, muchas veces dicen, no, bueno, pero la ley dice, mirá, la verdad que a mí lo que la ley diga, para mí no es más que un papel firmado por un conjunto de personas que en realidad lo que hacen es votar a su favor. Mirá, mi amiga María Saldívar, que es formidable, brillante, inteligente politóloga, vos sabés que una vez estábamos dando una conferencia. Y entonces había una persona muy crítica acerca del kirchnerismo y todo, y las condiciones de los políticos y todo. Y una de las cosas brillantes que dijo es, mirá, cuando vos analizás tus diferencias respecto a Federico Pinedo y las diferencias que tiene Federico Pinedo con Pino Solanas, te puedo asegurar que son mucho más chicas las diferencias que tiene con Pino Solanas que las que tiene con vos. ¿Por qué? Porque con Pino Solana comparte privilegios a los cuales vos no tenés ningún tipo de acceso. Entonces, cuando el Estado, ¿sí?, digamos, como
ente que tiene el monopolio de la violencia, justamente te hace, porque el Estado, digamos, si el Estado somos todos, sí, pero los que están usufructan en el Estado no son todos. Claro. Entonces, digamos, los beneficiarios netos no somos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que usan las leyes para lo que a ellos los beneficia. Por eso, entonces, cuando uno mira las distintas reformas, en realidad, las únicas reformas que pueden tener curso son aquellas que no toquen el bolsillo de los políticos. Es decir, acá lo que hay que tener en claro, ¿sí?, que estamos frente a un Estado fallido, ¿sí?, donde la voracidad de los políticos es infinita, ¿sí?, y que en realidad solamente van a hacer cosas que no toque directamente su bolsillo, claro. Es decir, digamos, todo lo que dicen que les importa a la gente, todo eso es todo mentira. Es decir, lo único que les importa es seguir enriqueciéndose. Entonces el punto es, ¿qué van a hacer? Solamente lo que no toque sobre sus bolsillos. Gracias, Javier, por haber venido a Economía Ahora. Aclaro también, porque dentro del tuit estaban planteando que Javier viene a vender un libro. Les aclaro que no. El libro lo trajo porque es algo nuevo de él, pero lo invité yo porque quería que en mi programa diera esta clase de economía, que no muchos pueden dar, y creo que muchos sí pueden entender, pero no les conviene entender. Gracias, Javier, por haber estado. Por supuesto, nuestra bodega Iacarini te entrega de su vinito para que lo disfrutes, y nos veremos próximamente, porque yo espero que alguna vez, otra vez, no haya sopa. Me temo que si no modificamos el tamaño del Estado, y con lo que se viene en materia de tasa de interés en el mundo y la reforma fiscal en Estados Unidos, los cambios mundiales, si no entienden los políticos que deben dejar de robarnos como lo están haciendo, otra vez habrá sopa y cada vez seremos más pobres y cada vez seremos más decadentes. Gracias, Javier, nuevamente. Gracias, Raúl.